Bueno, y continuando con la forma de trabajar o de cortar las imágenes que les mencionaba, quiero mostrarles este otro ejemplo para que vean la forma en que en esta publicación juegan con los espacios, juegan con las variaciones tonales de color, cómo es que se mantienen los márgenes o los medianiles para diferenciar o separar esta caja de texto versus esta división de tono de color. Si ustedes se fijan, es el doble de este medianil. No debe quedar el texto tal cual al ras o al borde. También la forma en que se colocan los pies de fotos, jugando con diferentes tonalidades, jugando con diferentes puntajes de texto. Identifiquemos, por favor, la fuente que se utiliza en las plazas de color que yo ya les había mencionado y veamos las relaciones que se crean entre esta fuente con las serifas que están trabajándose acá, los textos ceñidos, que también es un recurso gráfico bastante utilizado, es muy válido. Y también otra de las características bastante comunes en varias revistas es el uso de las imágenes perfiladas con fondos que no se corresponden con la fotografía. De esta forma lo que se hace es enfatizar o recalcar el elemento que se está describiendo. Veamos nuevamente los márgenes que se están manteniendo. Sobre esto les mostré yo unos ejemplos ya hace algunos días, sobre cómo jugar con las siluetas o las formas, las fotografías y eso. Veamos también cómo es que se utiliza para el caso sombras y separar el espacio donde se está describiendo este elemento con el resto de la página. Esta es una retícula de tipo modular. Veamos también que también eh, aquí este recurso como recuadro es el identificativo en la parte superior y veamos o tratemos de identificar en las referencias que ustedes hagan en su ejercicio de observación cuál es la estructura reticular que se repite en las páginas. Por ejemplo, el corte de la página viene justo al borde de esta fotografía y se mantiene el mismo margen en las dos páginas, pero esto puede variar y eso depende del tipo de publicación y de su manual de estilo. Nosotros no vamos a trabajar un manual de estilo, ya se los presenté anteriormente cuál es la función de este recurso, pero no lo vamos a trabajar como tal. Quiero mostrarles esta otra referencia, siempre sobre la Nat Geo. Esta gente es muy buena trabajando su contenido gráfico e ilustración. Siempre sobre el corte de las fotografías, el uso de las transparencias o los tonos claros en los fondos. Vamos a avanzar a ver si carga. Veamos lo relevante del uso de las transparencias cuando se va a colocar textos encima de una fotografía, de forma que cuando esto caiga en el impreso no se pierda. Veamos este otro recurso de la transparencia de este cuadro con esta especie de indicador que esto cumple más una función gráfica. Los diques que les mencionaba en el anterior video para diferenciar las columnas, las formas en que se colocan los textos encima de las fotografías, que estas fuentes no sean tan delgadas, que no sean tan condensadas para que no se pierdan, para que sean legibles. Y veamos que el recurso gráfico empleado anteriormente que se mantenga en las demás páginas. Veamos el uso también de los perfilados en las imágenes. No, la foto no debe quedar tal cual cuadrada. Es cierto, puede salirse en alguna parte de la página, pero también podemos hacer esta especie de juego, perfilar la fotografía y mantener una estructura cuadrada o una forma que ustedes definan para colocar el texto. Y veamos la función y la importancia de mantener los márgenes. Este es un buen ejemplo sobre el colocar textos encima de fotografías de forma que no se pierdan, a pesar de que esta fuente es más, sí es una serifa, un tanto bold.
Veamos el mismo recurso que les mencionaba, el perfilado de las fotografías encima de un cuadro transparencia. Veamos este rompimiento de rigidez de las columnas. Veamos este juego o este ejercicio gráfico de colocar parte del elemento gráfico sobre el titular, sobre textos y sobre todo el manejo de los aires en la fotografía para colocar textos. Veamos ahora este otro ejemplo. En esta revista me pareció bastante simpática, sobre todo por la forma en que se manejan las partes exteriores de las páginas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la parte de la entrada, tenemos título, sumario, tenemos los filetes, indicadores y luego el uso de la página de la letra capitular con el ceñido de acuerdo a la anatomía de la fuente. El mismo ejercicio, que lo gráfico también tenga una relación y que no sea del todo solamente tirar la fotografía, sino que haya una respuesta, una relación entre ambos elementos, fotografía y texto. El uso de las imágenes en escalas de grises, en duotonos. El uso del ejercicio de colocar textos encima de la foto, pero sin sacrificar o que caiga en partes demasiado frágiles o demasiado comprometedoras. Y veamos esta forma también de composición. Hay que romper la rigidez de las columnas. No todo debe ser cuadrado. Aunque esta composición es semicuadrada, pero está rompiéndose la rigidez por medio de estos contextos. Veamos que parte del estilo de él es la utilización de esta letra capitular cursiva. Para eso puede haber tantas variables. Busquen variables sobre el recurso de la letra capitular para que tengan una mayor perspectiva, el rompimiento de las columnas que ya les mencionaba anteriormente y la composición de la imagen por medio de módulos y el uso ilustrativo que se los voy a explicar más adelante. Veamos ahora esta referencia, me parece bastante buena. The Pathologist es una publicación tipo científica y lo relevante de esto es la construcción a manera de collage, bastante buena. Vamos a ver algunas construcciones, veamos toda esta construcción que es a base de retícula modular. Veamos el uso de las transparencias, de los tonos claros, pasteles. Y veamos cómo es que se maneja, como estamos hablando, esta revista es un poco más dura, es sobre contenido científico. La misma estructura no es del todo tan divertida, aunque hay variaciones en los tonos, en los colores utilizados, en las frases. Acuérdense que donde vean ustedes empleo de las comillas, del entrecomillado, esto se le llama código vivo, es decir, son frases de estas personalidades que se están resaltando. Y ahora esta es la parte de las que yo les mencionaba sobre el ejercicio de collage. La revista no solamente quiere decir que vamos a trabajar con la fotografía colocada tal cual. Esto puede sufrir una interpretación, una modificación. Veamos esto donde se está resaltando parte de los titulares, donde se está interviniendo con el tono sobre la fotografía y veamos la parte del perfilado de la imagen. Esto para romper la rigidez de la página con el texto. Veamos los espacios que se dejan entre el texto con la imagen perforada que corresponde, hagamos el ejercicio visual, este medianil corresponde en esta dimensión tanto como en esta, de forma que no compita, de forma que haya una relación entre los elementos de la pieza. Veamos esto que es un ejercicio a manera de collage que es completamente válido. Ustedes van a determinar los recursos gráficos con los que van a trabajar de acuerdo al target que ustedes han escogido para su revista. Veamos ahora este otro ejemplo, la Time.
Esta es una publicación bastante dura, bastante madura, donde lo que más se utiliza son los tonos o los dúos tonos. Utilizan muchísimo la fotografía, o sí utilizan mucho la foto a color, pero los tonos que predominan en esta publicación son los negros y los rojos. Variaciones de color entre la letra capitular, entre el código vivo, entre los elementos principales de estos punteos, de estas descripciones y lo que les mencionaba anteriormente de colocar textos sobre transparencias y fotografías de forma que no compitan ni se pierdan. Hay que perder el miedo también de acrecentar y experimentar mucho más con la fuente en otros tamaños. Si ustedes se fijan, esta publicación es bastante aplomada. Y tengo este otro ejemplo, siempre de la Time, súper bueno, porque acá lo que se hace es más un resaltar la parte con la parte del recurso ilustrativo, pero siempre considerando los requerimientos principales del manual de estilo en cuanto al color de las fuentes. Veamos que se mantiene la misma estructura, las divisiones entre los textos, esos diques, y también el uso de los dúos tonos o las imágenes en escala de gris. Esto similar a lo que les había mostrado anteriormente sobre variar con las dimensiones de la tipografía. Dependerá si es una frase súper fuerte, bastante que valga la pena resaltar en un contexto. Y lo que les mencionaba anteriormente de saber utilizar o de jugar con los espacios o los aires de la foto. Acuérdense de las partes donde se vaya a plegar o donde va el pegado que es en este espacio, de tal forma que no se vayan a sacrificar partes relevantes de una persona. Lo mismo acá. Si se fijan, es más mostrar la fotografía tal cual, no hay una mayor intervención. Y volvemos al uso del recurso del collage. Si se colocan textos encima de colores, hay que tener el cuidado que sea una transparencia para que no vaya a competir ni se vaya a perder, como en este caso. Y veamos cómo aquí no hay una competencia entre los recursos gráficos y el texto, y las columnas no son del todo cuadradas, a pesar que visualmente vemos que son rectángulos. Pero hay una intención de diseño donde el mismo color está generándonos una especie de dinamismo. Y como les menciono, busquen referencias de cómo pueden trabajar con la letra capitular, utilizando color, utilizando texturas. Veamos esta diferencia entre estas columnas. Esta página está bastante interesante. Igualmente estas. Y veamos esta otra referencia. No, este es un libro. Bueno, quiero mostrarles ahora este otro recurso. Es Newspage Designer. Aquí ustedes pueden buscar referencias para trabajar la parte de las portadas. Se vienen a portfolios y luego se vienen a revista y les van a aparecer, bueno, les va a aparecer un repositorio bastante amplio como este para tener una referencia de la diagramación, de las portadas, incluso de la ilustración.